7:06 de la mañana de este martes 24 de enero. Ya iniciamos nuestra batería de entrevistas para el día de hoy. Comenzamos con la noticia regional, que sin duda es esta séptima cumbre de la Comunidad de Estados Americanos, Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Vamos a conectarnos vía Zoom de inmediato con Sergio Rodríguez Helfenstein, que él es analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República. Sergio, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Primero quisiéramos recordar qué países integran la CELAC para que todos estemos en contexto en este, vamos a decirlo así, relanzamiento. Bueno, la CELAC está integrada por 33 países de América, a excepción de Canadá y Estados Unidos. Ahora, con el caso de esta reunión, de esta cumbre, luego, vamos a decirlo, la primera gran encuentro post pandemia, por decirlo así, y usted nos corrige si no es de este tipo, de esta característica. ¿Cuáles son los temas más principales que están dentro de la agenda? Bueno, el tema principal es retomar la continuidad de CELAC. Ujú. Se había visto interrumpida su accionar, no solo por la pandemia. Antes, la CELAC pasó por un periodo de crisis porque llegaron al gobierno en varios países de América Latina gobiernos de la derecha que no están interesados en la integración latinoamericana, y eso hizo que todos los procesos que se habían iniciado desde el comienzo del siglo, no solamente en CELAC y otros, perdieron interés por parte de estos gobiernos, y eso hizo que el conglomerado no se reuniera, no actuara, hasta que llegó al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador y se propuso retomar la actividad de la CELAC, retomar la intención de generar un mecanismo de integración de los países latinoamericanos y caribeños, en la procura de generar un bloque de poder, un bloque de cooperación, de integración latinoamericano y caribeño, que pudiera tener una presencia propia en el escenario internacional. Entonces México, quien a partir de la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador toma la iniciativa, asume la conducción y asume como presidente pro tempore, lo cual le pasa posteriormente a Argentina. Ahora, ¿qué tanto marcará este encuentro, esta cumbre presencial, la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? ¿Hay algún tipo de viraje o profundización de algunos aspectos con esta incorporación del que ya fue presidente de la República Federativa de Brasil? Claro, mira, en la historia de la diplomacia brasileña, el espacio latinoamericano y caribeño nunca fue importante. En realidad, eh, Brasil se orientaba mucho más a concretar un espacio de integración sudamericano, y por eso en aquellos años ellos hicieron mucho mayor esfuerzo en la concreción de la UNASUR, o sea, de una alianza de países sudamericanos, que en América Latina y el Caribe. Pero con la llegada al poder de Lula en el año 2003 y la intención manifiesta de Brasil de ingresar eventualmente en una ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ingresar como miembro permanente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Brasil comienza a hacer un esfuerzo en espacios eh, políticos donde no tenía fuerza su alcance. Y uno de esos espacios políticos es el Caribe y Centroamérica, donde durante el primer y segundo gobierno de Lula hubo un gran esfuerzo de la diplomacia brasileña por hacerse sentir. Incrementaron la cantidad de embajadas en países del Caribe, ampliaron otras, fortalecieron su trabajo, tanto, tanto desde el punto de vista de la cooperación, pero también desde el punto de vista eh, político. Bolsonaro retiró a Brasil de CELAC. De hecho, en la última reunión que se realizó en México, Brasil no asistió, y ahora con la llegada nuevamente de Lula al poder, Brasil vuelve
vuelve a CELAC. Y bueno, estamos hablando del país más grande, con la economía más poderosa, el más poblado de América Latina y el Caribe. Con Lula, Brasil llegó a ser la séptima economía del mundo, ahora retrocedió a ser la decimosegunda, eh, pero la incidencia, la influencia que tiene Brasil en toda América Latina y el Caribe es muy importante. Brasil sabe que tiene que ir al mundo, incluso en escenarios donde participa, como el G20, como el BRICS, tiene que ir al mundo de la mano de América Latina y el Caribe, porque por muy grande y poderoso que sea, su incidencia global se ve mermada cuando actúa individualmente, y por eso nuevamente va a tomar la iniciativa para utilizar su influencia Sí. para avanzar en procesos de integración. Ahora, Sergio, ¿cómo se ve en el día a día, en la vida del ciudadano de Latinoamérica y el Caribe? ¿Cómo se han visto, si tienes algún ejemplo, el accionar de la CELAC? Mira, eso no se puede hacer una generalización. Ujú. No se puede decir en América Latina, el Caribe, el ciudadano ha visto de una u otra manera, porque eso depende en gran medida de cuánto transmita el gobierno de cada país eh, en torno a lo que haga o no haga CELAC. CELAC llegó a acuerdos muy importantes en la lucha contra la pandemia. Hubo un intercambio, por ejemplo, muy importante entre Argentina y México en la producción y distribución de vacunas. También se aprovechó el potencial que Cuba tiene en materia de salud para utilizar también las vacunas cubanas. Eh, Se han desarrollado otras iniciativas también, por ejemplo, en el área de la cooperación espacial. Durante la presidencia pro tempore de México se avanzó también hacia la cooperación en esa materia. Pero ya te digo, ha sido un accionar interrumpido, no ha sido un accionar permanente, conjunto, constante. Hay una permanente lucha de Estados Unidos por impedir que la CELAC se transforme en un bloque de poder. eh, y la CELAC ha buscado equilibrio, la equidistancia, mantener buenas relaciones con Estados Unidos, por supuesto, pero también con Rusia y con China, y eso Sí. molesta a Estados Unidos. Ah, En ese sentido, el accionar no ha sido un accionar permanente y constante, que es lo que se espera que comience ahora. los titulares de los periódicos venezolanos, la prensa en realidad, reportaron lo que dijo el presidente de la República ayer sobre la suma, que Venezuela se sumaría a a la propuesta de esta moneda sur, pero es una moneda muy parecida al sucre. ¿Cómo ustedes la están observando? Esta iniciativa que es más para un tema de exportaciones, es más un mecanismo contable. Bueno, mira, yo no soy muy entendido en economía, pero yo entiendo que el sucre no era una moneda, sino que bueno, Bueno, su igual nombre le va a hacer es este el sur. sistema, ¿sí? Sí, porque el sur ayer nos lo explicaban los especialistas, no es que va a circular, tanto sur en la calle, no, sino que va a Exacto, servir para facilitar las exportaciones, como en un exacto. momento fue el sucre, un mecanismo de compensación. Entiendo que sucre significa Sistema Unificado de Compensación Regional. Ujú. O sea, una manera, como tú dices, de comerciar. Y hay que decir que cuando el sucre se lanzó en la primera o segunda década, la primera década de este siglo, uno de los países que no se jugó por el sucre fue Brasil y fue Lula. Ujú. Lula, y eso fue lo que en gran medida el peso económico, hablábamos hace unos minutos del peso económico de Brasil, eh, influyó para que el Sucre no tuviera la fuerza necesaria como para Sí, emerger y actuar. habría que ver Hoy las pareciera, diferencias entre el sucre y el sur ahora. Vamos a esperar a ver si sabemos esa diferencia. claro, y además fíjate que lo lanzan primero como un mecanismo bilateral entre Ajá. Argentina y Brasil, lo cual también sorprende que en vísperas de una reunión de CELAC no se espere a plantear el tema a nivel regional, sino que Brasil y Argentina decidan por sí mismos comenzar a lanzar eso, entendiendo que son dos economías grandes, más allá de la crisis por la que está transitando Argentina, son dos economías grandes dentro de la región, y tal vez quieran utilizar esto como un mecanismo de presión Así es. o como un mecanismo de influencia para hacer que la iniciativa se generalice.
pero la verdad es que causa asombro cuando uno ve las cifras del intercambio regional, son muy bajas, son cifras muy bajas, habiendo un potencial muy grande para el intercambio, para la cooperación, porque finalmente en América Latina hay economías complementarias. Por ejemplo, el caso nuestro con Colombia es claro. Nosotros tenemos una economía que no compite con la colombiana porque es complementaria. Tenemos cosas que ellos necesitan y ellos tienen cosas que nosotros necesitamos. Y cuando tú analizas toda la región, te vas a encontrar ese fenómeno muy claramente. Entonces, la potenciación de la región tiene que ver con que nosotros empecemos a conocernos, a actuar, a intercambiar, Así es, a hay mucho por comerciar entre hacer. nosotros. Hay Muchísimas mucho por gracias, hacer. Sergio, por ayudarnos en esta lectura inicial de la CELAC, que apenas hoy, bueno, comienza. Gracias a Sergio Rodríguez, analista internacional. Vamos con esto a una nueva pausa en A Tiempo.